Segundos antes de que todo terminara, el capitán del vuelo 237 hizo algo que nadie, absolutamente nadie, podía imaginar. Un movimiento prohibido, fuera de todo protocolo, que salvó a más de 100 personas. Pero condenó a una. Y lo peor es que cuando descubras quién era esa persona, vas a entender por qué esta historia nunca llegó a las noticias. Si crees que lo has visto todo, quédate, porque este final te va a perseguir. Y antes de que empecemos, suscríbete, porque aquí contamos las historias reales que otros prefieren callar, y te prometo que esta te dejará sin aliento. El cielo que se tornó enemigo. El vuelo 237 de Aeroméxico había despegado puntual desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eran las 7:45 de la mañana de un martes nublado, con una llovizna persistente que empañaba los ventanales de la terminal. Entre los pasajeros, rostros cansados, ejecutivos revisando presentaciones en sus laptops, familias con niños somnolientos y algunos turistas emocionados por visitar Monterrey. Nadie imaginaba que esas 2 horas de viaje se convertirían en una cuenta regresiva mortal. La tripulación, impecable en su porte, transmitía tranquilidad. El capitán Enrique Salgado, con más de 20 años de experiencia, había saludado por el altavoz con voz firme y amable. Para todos, era un simple vuelo más. Para él, no. La nave, un Boeing 777, ascendía sin problemas. El sonido grave de los motores se mezclaba con el murmullo de conversaciones apagadas y el golpeteo suave de las gotas contra el fuselaje. Desde la cabina, la vista era hipnótica. Un mar de nubes grises que ocultaban el sol. Pero bajo esa calma aparente se gestaba una tormenta. A 35 minutos del despegue, el primer aviso. Una luz roja comenzó a parpadear en el panel de control. «Falla hidráulica», murmuró el copiloto Ernesto mientras revisaba los indicadores. Enrique no dijo nada, solo asintió, moviendo los mandos con suavidad, como si quisiera tranquilizar al propio avión. La falla no era grave por sí sola, pero en esas condiciones climáticas podía ser letal. El tiempo se volvió el enemigo invisible. Cada segundo que pasaba, el sistema perdía presión. El copiloto sugirió un regreso inmediato a la Ciudad de México. Enrique, sin embargo, pidió esperar. «Podemos llegar a Monterrey. El clima allá está despejado, menos riesgos para aterrizar». Ernesto lo miró extrañado, pero no discutió. Mientras tanto, en la cabina de pasajeros, la azafata principal, Laura, notó algo. Enrique había salido del piloto automático. Sus manos se movían con una precisión nerviosa, corrigiendo pequeñas sacudidas. El aire dentro del avión parecía más denso. Varios pasajeros comenzaron a inquietarse. Algunos miraban por la ventanilla y veían relámpagos a lo lejos. La tormenta estaba creciendo más rápido de lo previsto. El radar mostraba manchas rojas avanzando como una mancha de aceite en el mar. Enrique sabía que no habría tiempo para rodearla. O cruzaban, o quedaban atrapados. Fuera, el cielo se oscureció de golpe, como si el amanecer hubiera sido devorado. El fuselaje empezó a vibrar. Los relámpagos iluminaban por fracciones de segundo los rostros tensos dentro de la cabina. En la fila 12, un niño de 8 años abrazaba a su madre. En la fila 3, un empresario cerraba los ojos y respiraba hondo. Enrique apretó la mandíbula. Una decisión equivocada y todos serían historia. Y fue entonces, justo cuando el copiloto alcanzaba el micrófono para declarar emergencia, que Enrique hizo algo que nadie esperaba. El vuelo en la cuerda floja. Enrique apartó la mano de Ernesto del micrófono. Su mirada era fría, calculadora, pero sus ojos brillaban con algo más. Una determinación feroz. Sin dar explicaciones, desconectó el transpondedor, el dispositivo que envía la ubicación del avión a las torres de control. En ese instante, para todos en tierra, el vuelo 237 dejó de existir. Ernesto lo miró atónito. «¿Qué estás haciendo? Nos van a buscar como desaparecidos». Enrique no contestó. Movió la palanca y el Boeing descendió bruscamente, como si quisiera salirse de la ruta asignada. El sistema automático de advertencia gritó en la cabina: «Terrain, terrain, pull up».
En la cabina de pasajeros, los cinturones comenzaron a tensarse contra los cuerpos. Una mujer dejó caer su café, que se esparció por el pasillo. Los murmullos se transformaron en gritos ahogados. El niño de la fila 12 rompió a llorar. Laura, la azafata, trataba de sonreír mientras ordenaba a todos permanecer sentados, pero su voz temblaba. El descenso abrupto metió al avión en un corredor de nubes tan densas que la visibilidad era nula. Afuera, el viento golpeaba como un martillo. La nave temblaba de punta a punta. Las gotas de lluvia se estrellaban en la nariz del avión como perdigones. Ernesto, sudando, insistía. «Tenemos que declarar emergencia. Enrique, esto no es un ejercicio». Fue entonces cuando Enrique habló con voz grave. «Si seguimos el protocolo, morimos todos. Si me dejas hacer lo que tengo que hacer, tal vez sobrevivamos». El copiloto quedó helado. Esa frase no era de manual. No estaba en ningún entrenamiento de aerolínea. En tierra, los controladores intentaban restablecer contacto. Las pantallas radar mostraban un eco fantasma que aparecía y desaparecía entre la interferencia de la tormenta. Una voz en la torre de Monterrey dijo lo que nadie quería escuchar. «Creo que lo hemos perdido». Dentro del avión, las turbulencias se volvieron violentas. El fuselaje crujía, los pasajeros rezaban, otros enviaban mensajes apresurados a sus seres queridos antes de que la señal se perdiera por completo. Enrique giró el avión hacia una zona montañosa, algo que cualquier piloto evitaría en esas condiciones. Ernesto lo comprendió de inmediato. Estaba buscando una cobertura natural contra el viento cruzado. Pero esa maniobra implicaba volar peligrosamente cerca de picos invisibles entre la neblina, un error de un par de metros, y todos quedarían destrozados. La lluvia golpeaba más fuerte. Un relámpago iluminó por un segundo la silueta amenazante de una montaña. El altímetro descendía con rapidez. Los gritos se mezclaban con el rugido del viento. Y entonces ocurrió un estallido sordo en la parte trasera del avión, seguido de un olor acre a quemado. Una de las turbinas había fallado. El Boeing perdió aún más estabilidad. Ernesto estaba a punto de tomar los mandos, pero Enrique, con una fuerza casi violenta, lo apartó. «No entiendes», dijo entre dientes. «Si todo sale como espero, dentro de 3 minutos tocaremos tierra». 3 minutos. En un vuelo que debía durar 2 horas, eso solo podía significar una cosa, un aterrizaje forzoso, en medio de una tormenta entre montañas. A cada segundo, la tensión dentro de la cabina de pasajeros se transformaba en puro pánico. Pero Enrique mantenía la mirada fija al frente, como si supiera algo que nadie más sabía. Y justo cuando parecía que la nave iba a impactar contra una pared de nubes, Enrique hizo un movimiento brusco, girando la aeronave de una forma que habría hecho perder el control a cualquier otro piloto. Los pasajeros sintieron cómo el avión se inclinaba peligrosamente hacia un lado, las alas rozando la humedad espesa de las nubes. Laura cerró los ojos y apretó el asiento con fuerza. El copiloto contuvo la respiración. En ese instante, Enrique divisó lo que buscaba. Una franja angosta de tierra plana en medio del bosque, apenas visible entre la lluvia. No era una pista de aterrizaje, era algo más. Pero lo que nadie sabía era que ese lugar tenía un significado oculto para él. El último segundo, la franja de tierra se acercaba a una velocidad que cortaba el aliento. No había luces, ni marcas, ni torre de control. Solo un claro abierto en medio del bosque, rodeado de árboles que parecían cuchillas negras bajo la lluvia. El viento golpeaba de costado, intentando empujar al Boeing fuera de la trayectoria. Ernesto gritó: «¡Eso no es una pista! ¡Nos vamos a destrozar!». Pero Enrique no escuchaba. Sus manos se aferraban a los mandos como si fueran la única conexión con la vida. Los pasajeros, ajenos a lo que había allá abajo, sentían que el avión bajaba demasiado rápido. Algunos rezaban en voz alta, otros sollozaban. Laura, en la parte delantera, miró al capitán y vio algo extraño. No era miedo lo que tenía en la cara. Era una especie de alivio.
A menos de 20 metros del suelo, el tren de aterrizaje golpeó con violencia. La primera rueda tocó tierra, rebotó y volvió a caer. El avión se sacudió como un animal herido, las alas rozando las copas de los árboles. Chispas salieron de un ala al golpear contra una roca. La lluvia ahora era como un telón espeso que impedía ver más allá de unos metros. El Boeing se deslizó por el claro, rompiendo matorrales, arrancando ramas, hasta detenerse de golpe contra un banco de barro. El silencio fue brutal. Solo se escuchaba el golpeteo de la lluvia sobre el metal caliente y el llanto de algunos pasajeros. Ernesto respiró con dificultad, intentando asimilar que seguían vivos. ¿Qué es este lugar?, preguntó. Enrique soltó lentamente los mandos. No respondió. Simplemente abrió la puerta de la cabina y salió hacia el pasillo. Pasó junto a Laura, que le preguntó si estaban a salvo. Él asintió sin mirarla. Abrió la puerta principal del avión. Afuera, la tormenta seguía furiosa, pero al otro lado del claro había una construcción, un edificio de concreto bajo, sin ventanas, con una gran puerta metálica oxidada. Uno de los pasajeros, un hombre mayor, lo reconoció y gritó: «Esto es la pista clandestina de San Miguel. Aquí desaparecieron varias avionetas hace años». Todos miraron a Enrique, buscando una explicación. Él dio unos pasos hacia la lluvia y dijo, apenas audible: «No podía llevarlos a Monterrey. No todos ustedes». Las palabras cayeron como plomo. Laura sintió un escalofrío. «¿De qué hablas?», preguntó. Enrique se giró, su rostro iluminado por un relámpago. «Hay alguien aquí adentro que nunca debía llegar a su destino, y ahora no podrá hacerlo». En ese instante, 3 camionetas negras emergieron de entre los árboles, rodeando el avión. Hombres armados bajaron y apuntaron hacia la puerta principal. No disparaban, solo esperaban. Ernesto entendió. Ese aterrizaje no había sido un rescate, había sido una entrega. El Salvador no había salvado a todos. Solo había asegurado que cierta persona, quien fuera que estaba entre los pasajeros, quedara en manos de aquellos hombres. Un murmullo de confusión y miedo se extendió por la cabina. Enrique no dijo nada más. Solo observó cómo los hombres armados subían las escalerillas del avión. El relámpago siguiente reveló que uno de ellos tenía un retrato arrugado en la mano. Miró al interior, buscó entre las caras pálidas y sonrió. «Aquí está». Se llevaron a un pasajero que había viajado todo el tiempo en silencio con una gorra baja. Nadie sabía quién era, hasta que, minutos después, Laura escuchó a un soldado murmurar por radio: «Objetivo asegurado». La tormenta empezó a disiparse como si nunca hubiera existido. Enrique regresó a la cabina, se sentó y cerró los ojos. Afuera, el bosque se tragaba de nuevo el claro. Ese día, el vuelo 237 jamás apareció en los registros oficiales. Para las autoridades, nunca despegó. Para los pasajeros, fue el día en que un piloto los salvó de la tormenta, pero los arrojó a una verdad que nunca podrían contar sin poner en riesgo sus vidas. Y para quien escuche esta historia, queda la pregunta: ¿fue un héroe o el cómplice más frío que el cielo haya visto? A veces pensamos que los héroes son aquellos que siguen las reglas. Pero la verdad es que, en los momentos más oscuros, son las decisiones fuera de todo manual las que definen el destino de muchos. El capitán Enrique Salgado rompió cada norma que había jurado respetar. Lo hizo en nombre de una verdad que jamás conoceremos del todo. Y quizás por eso su historia se perdió en las sombras. Él tomó un riesgo que salvó a decenas de personas, pero al mismo tiempo entregó a alguien que nunca debía llegar a su destino. ¿Fue un sacrificio necesario o una traición imperdonable? Eso solo tú puedes decidirlo. Mientras la tormenta se disolvía sobre ese claro oculto en el bosque, los pasajeros sobrevivientes entendieron algo que cambiaría para siempre su forma de ver la vida. A veces, el peligro no está en el cielo, sino en las intenciones ocultas de quienes llevan el control. Y ahora te pregunto a ti, si hubieras estado a bordo del vuelo 237 y supieras lo que el capitán sabía, ¿habrías hecho lo mismo? Escribe tu respuesta en los comentarios, porque quiero leer tu punto de vista.
Si esta historia te atrapó, dale like y suscríbete ahora, porque aquí contamos relatos reales que te harán cuestionarlo todo. Y lo que viene te va a dejar aún más al límite.